Bienvenidos a Modo Marketing, el podcast. Soy Raquel Overlander y en este espacio hablamos de estrategia, marketing, marca personal, liderazgo y mentalidad para expandir tu carrera profesional, tus negocios y tu vida, todo al mismo tiempo. Allá vamos. Hola, muy buenas. Hoy te recibo en este episodio especial de Modo Marketing, donde vamos a hablar de 7 pasos para huir del autosabotaje. Y primero, ¿qué es el autosabotaje? Son esos comportamientos que todos tenemos y que nos impiden alcanzar nuestros objetivos o cumplir nuestras metas o ir hacia donde queremos ir o lograr lo que nos proponemos. Y te estarás preguntando, pero bueno, esto es ridículo. Si yo me propongo cosas, ¿por qué haría algunas cosas para que no sucedan esos logros que me propongo? O esas cosas que específicamente estoy diciendo que quiero alcanzar, no sé, ya sea potenciar mi marca personal, generar contenido para mis redes sociales, lograr vender más en mi negocio, no sé, contratar un colaborador para poder crecer y delegar tareas. Y sin embargo, muchas veces no sucede eso que tenemos la intención o que nos decimos a nosotros mismos que vamos a hacer o que incluso escribimos en nuestro plan de acción, y muchas veces eso no sucede no porque haya algo del exterior, digamos, que nos esté impidiendo hacerlo, sino porque nosotros mismos nos estamos poniendo trabas o impedimentos, a veces conscientemente y muchas veces incluso inconscientemente, ¿no? De hecho, un caso típico es, no sé, por ejemplo, queremos adelgazar porque sabemos que es importante para nuestra salud, o queremos hacer deporte y no pude porque, no sé, me atrasé haciendo un trabajo y no fui. Y claramente eso es un autosabotaje, porque en realidad es una excusa que nos pusimos, ¿no? Y eso sucede muchas veces en la vida, y lo primero que voy a decirte es que nos pasa a todos. De hecho, yo durante 2024 estuve varios meses, no semanas, varios meses sin grabar episodios de podcast, y la verdad que sabía que era importante, que es importante para mi negocio, que es importante para mantenerme conectado con mi audiencia, y sin embargo, y me agendaba en el calendario tal día lo voy a hacer, y sin embargo no lograba hacerlo porque siempre me surgía otra cosa y me ponía a hacer esa otra tarea en vez de, por ejemplo, grabar el podcast. Pero claramente es un autosabotaje porque yo decidía hacer la otra tarea y no esta. Y de hecho muchas veces me preguntaba, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y no importa, a veces uno no lo entiende y no se entiende a sí mismo, ¿no? Pero lo importante es primero detectar si yo me estoy autosaboteando. Es decir, si no estoy logrando hacer algo que quiero hacer, que me propuse hacer, que sé que es importante para mi vida, ya sea personal, laboral, para mis vínculos, y si no lo estoy haciendo por algún motivo que, aunque lo plantee como algo racional o como algo que no pude, en realidad es un autosaboteo, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos pasos para salir del autosabotaje, ¿no? Pero primero es hacerse esta pregunta, bueno, esto que no hice, que no fui a hacer deporte, no sé, que comí una torta de chocolate en lugar de comer la ensalada, que estuve semanas y meses sin grabar episodios de podcast, que no generé contenido para Instagram, que no contraté a la persona que tenía que haber contratado. Bueno, ¿realmente hubo una causa de fuerza mayor o una razón externa a mí que me lo impidió y que yo no podía controlar? ¿O realmente yo no lo hice porque decidí hacer otras cosas, no lo prioricé lo suficiente y entonces me estaba autosaboteando, ¿no? Entonces, una vez que nos reconocemos a nosotros mismos, aunque sea duro, que me estoy autosaboteando,
Lo primero que tenemos que indagar es un poco nuestra sombra, ¿no? La sombra es el concepto desarrollado por el psicólogo Carl Jung, que dice que es una parte de nuestro inconsciente donde almacenamos o guardamos esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad y que la mayoría de las veces interfieren con nuestras decisiones conscientes, creando una lucha interna que nos desvían de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, primero analizar, bueno, yo tomé otras decisiones y hice esto en vez de hacer esto otro. ¿Hay algunos elementos en mi inconsciente que me puedan estar llevando a tomar estas decisiones? Creo que acá lo adecuado es muchas veces preguntarse, ¿qué pierdo si logro esto que quiero lograr? Porque aunque uno piense que ese logro es todo ganancia, a veces inconscientemente tenemos miedo a perder. No sé, por ejemplo, si yo grabo todas las semanas el episodio de podcast y este episodio sigue creciendo a pasos agigantados y tengo miles de alumnos en mis formaciones de marketing y de marca personal, tal vez inconscientemente tenga miedo a perder, no sé, un lugar como de cierta tranquilidad y de introspección y de pasar desapercibida porque me va a conocer mucha más gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay algo que nosotros tememos perder, aunque no seamos conscientes de eso. Luego también tenemos que plantearnos, más allá de tratar de indagar y conocer nuestra sombra, que si no lo podemos hacer solos, por ejemplo, lo podemos hacer con un proceso de hipnosis clínica, también ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Porque en realidad una de las formas más comunes de autosabotaje es a través de nuestros pensamientos negativos, nuestras preocupaciones constantes, ¿no? Es como que esos pensamientos que nos llevan a, no, esto en realidad no lo puedo hacer por tal y tal cosa, y entramos como en esa mente repetitiva. Entonces, aprender a ver nuestros pensamientos como un observador, no identificarnos y ser partes de ellos, sino darme cuenta que están ocurriendo en mi mente algunos pensamientos, pero que yo no soy esos pensamientos. Por otro lado, analizar, que está relacionado con el punto 1 de la sombra, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan bien me siento aceptando o celebrando mis logros, ¿no? A veces pareciese que tenemos que justificarnos, ¿no? Por nuestros logros, ¿no? Tenemos como una falta de aceptación que puede ser que venga de baja autoestima o de la creencia de que no merecemos el éxito, ¿no? Pero, por ejemplo, a todos nos ha pasado, a mí muchas veces, que alguien me dice, ay, qué bueno todos los contenidos que estás haciendo en redes sociales, y en vez de simplemente decir gracias, me alegro que te gusten, uno como que intenta justificar, sí, pero no lo hago sola, tengo un equipo que me ayuda, no sé, me estoy inspirando en tal persona, no sé, como que siempre buscamos una justificación, como que no pudiera ser normal o natural que sí podamos hacer algo bien a través de nuestro esfuerzo, ¿no? Y a través de nuestro talento. Entonces, bueno, creo que aprender a aceptar los logros es una forma de empezar a huir del autosabotaje, ¿no? Bueno, acepto que logré esto y que otros lo están viendo y me dejo felicitar y me felicito a mí misma por eso, ¿no? El punto 4 del que te quiero hablar tiene que ver con identificar y desactivar tus triggers o disparadores, ¿no? Los triggers, que es un término que en marketing también se usa, pero en otro sentido, no voy a ir a eso ahora, tiene que ver con ciertos disparadores o detonantes del autosabotaje, que pueden ser situaciones, personas o incluso pensamientos específicos que nos llevan a sabotear nuestros propios esfuerzos, ¿no? Por ejemplo,
en mi caso me pasa que yo sé que soy mucho más efectiva para grabar un episodio de podcast cuando lo hago a la mañana como primera actividad antes de ponerme a hacer otra cosa. Entonces, ¿cuál es una acción de autosabotaje para mí? Decir, no, voy a contestar primero este mail y después grabo el podcast. ¿Por qué? Porque eso es un detonante, porque yo me pongo a contestar ese mail y después me pongo a contestar otro y después me pongo a hacer otra actividad y ya el podcast no lo grabo nunca, por ejemplo. Entonces, si cada uno de nosotros puede determinar cuáles son esos disparadores que los llevan a autosabotearnos, es mucho más fácil, como, bueno, frenar, ¿no? Ese comportamiento autosaboteador, ¿no? Entonces yo cuando digo, no, voy a responder el mail y después voy a grabar el podcast, me tengo que decir a mí misma, no, Raquel, porque sabés que ese es un comportamiento autosaboteador porque vas a responder el mail y después vas a hacer otra cosa, entonces no me tengo que permitir tener ese comportamiento autosaboteador. Pero para no permitirme tener ese comportamiento, lo tengo que tener muy identificado. Paso 5, que es un punto del que hemos hablado en muchos episodios de este podcast, está relacionado con las creencias limitantes. Específicamente, si querés profundizar en el tema de creencias limitantes, te recomiendo que vayas al episodio 39 de Modo Marketing, el podcast, que te va a ayudar muchísimo. Pero se trata de reprogramar nuestra mente para cambiar esas creencias negativas por creencias positivas. Todos, absolutamente todos, tenemos creencias limitantes, que son creencias que vienen de nuestro interior más profundo, habitualmente creadas antes de los 7 años, ya sea por repetición o por una situación de mucho estrés o de crisis profunda que vivimos. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una creencia limitante de que el éxito o de que obtener mucho dinero no es para mí, claramente me voy a autosabotear y no voy a lograr nunca tener mucho dinero y tener un gran negocio, y cada vez que me estoy acercando a conseguirlo, algo va a suceder y muchas veces ese algo va a ser consciente o inconscientemente realizado, digamos, por mí misma, ¿no? Si yo creo que no soy linda porque, no sé, cuando era chica nunca me dijeron que era linda y al contrario me decían, ay, esto te queda feo, ay, esto a nadie le va a gustar cómo estás, no sé, y tengo un problema de autoestima con la belleza, claramente, aunque yo me proponga, no sé, ir a la peluquería y aprender a maquillarme y vestirme bien para una sesión de fotos, nunca lo voy a poder hacer porque hay una creencia limitante que me va a estar impidiendo hacer. Entonces, el trabajo de conocer cuáles son nuestras creencias limitantes y cambiarlas y modificarlas es un paso fundamental también para salir del autosaboteo. Y por último, en caso de ser necesario, bueno, buscar apoyo profesional, ¿no? Todos estos consejos en realidad son cosas que, por lo menos lo que espero es que te abran la cabeza y digas, bueno, si yo hoy no estoy donde quiero estar, ¿realmente es porque el mundo conspira en mi contra o el universo conspira a mi favor y en realidad soy yo mismo o yo misma que me estoy poniendo trabas o impedimentos? Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque muchas veces tendemos a culpar al afuera, ¿no?, de aquello que no logramos, y siempre es más fácil, ¿no? Las circunstancias, esta persona no me trata bien, la economía del país está difícil, y si bien obviamente muchas de esas cosas son ciertas, la gran mayoría de las veces cuando no logramos lo que nos proponemos, hay mucho que depende en realidad de nuestras propias acciones. Y como ya te lo repetí una y mil veces, siempre esas acciones en realidad dependen de nuestros pensamientos y esos pensamientos dependen de nuestras creencias
algunas de las que son conscientes y algunas de las que son inconscientes. Entonces, primero hacerte la pregunta, ¿es probable que me esté autosaboteando? Y animarte a contestar afirmativamente si crees que sí. Y la mayoría de las veces hay algo en un porcentaje, ya sea más chico o más grande, de autosaboteo. Y después empezar a indagar con todos estos pasos que te fui contando para intentar eliminar ese autosaboteo. Te aseguro que si trabajás estas cosas y empezás a ser consciente de eso, por ejemplo, con el punto de esos pequeños disparadores que te limitan a hacer alguna cosa que tenés que hacer, vas a lograr esos cambios y esas acciones que son las que finalmente te van a llevar a ese éxito que estás buscando. Un placer haber sido tu mentora virtual en este nuevo episodio de Modo Marketing. Nos encontramos la próxima semana, sin autosabotaje, por supuesto. Bye bye.